Hola, hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a abordar este tema que se llama integral definida, ¿sale? ¿A qué se le llama una integral definida? A esta expresión, ¿sale? Esta expresión que se lee integral desde A hasta B de f de x. Eso es una integral definida. Nosotros hemos trabajado hasta antes del día de hoy con integrales indefinidas. ¿Qué es la integral indefinida? Pues es una expresión de la forma así, nada más integral de f de x. Esto es indefinida y esto es definida. ¿Por qué? Porque tenemos intervalos en donde se va a definir nuestra integral. La integral va a abarcar desde un valor a hasta un valor b. ¿Dónde se encuentran esos valores? Pues como la función depende de x, entonces estos valores a y b los vamos a encontrar sobre el eje de las x, desde a hasta b, ¿sale? A eso se refiere, que voy a desarrollar la integral de esta función solo dentro de este intervalo, por eso se llama definida. Esta se llama indefinida porque no tiene límites de integración, ¿sale? Entonces estos A y B son límites de integración. Bueno, ¿cómo se calcula una integral definida? Bastante simple. Fíjate, nosotros sabemos que la integral indefinida de una función nos arroja lo siguiente: f mayúscula de x más una constante, donde a esto se le llama una familia de antiderivadas, ¿sale? Pero vámonos a concentrar en esta función en específico. Esta pues es una antiderivada particular, ¿sale? De esta función. Entonces, ¿cómo se calcula la integral definida? Bueno, se calcula de la siguiente manera. Voy a tomar esta función sin la constante. Ahorita explicamos en el primer ejercicio que hagamos por qué no se considera la constante. Entonces voy a tomar esta función, la antiderivada, y la voy a evaluar primero en el límite superior. Es decir, voy a sustituir los valores de x por el límite superior y le voy a restar la misma función, la antiderivada, pero evaluada en el límite inferior a, ¿sale? Así se calcula una integral indefinida. Se obtiene la antiderivada haciendo el proceso de integración que ya conocemos y después se evalúa en el límite superior y se le resta evaluada la antiderivada en el límite inferior. Ok, esto de la integral definida, así se calcula, pero tiene un significado. ¿Qué significa? Que yo realice la integral de esta función desde a hasta b. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que le estoy poniendo límite a mi integral desde a hasta b en esta función. ¿Y qué me representa esta operación? Bueno, esa operación lo que me va a representar al final es esto: el área que se encuentra debajo de esta curva, ¿sale? Entre los límites de A y B. Entonces, el significado de esta integral me representa geométricamente el significado, el área debajo de la curva f de x desde A hasta B. Tú te preguntarás, ay, ¿cómo si al inventar las integrales se dieron cuenta que era el área debajo de la curva? No, más bien todo lo contrario. El problema del cálculo comienza en cómo determinar el área debajo de una curva, ¿sale? Y entonces, al estar tratando de resolver este problema, se encuentran unas maneras de hacerlo, que lo vamos a ver más adelante, se llama integración numérica. Se empieza a aproximar esta área por medio de rectángulos, se divide en más rectángulos cada vez, entonces se hace que esa cantidad de rectángulos tienda a infinito, se llega a los límites, con los límites a las derivadas, etcétera, etcétera. Se va haciendo esto tan grande hasta que se encuentra que la manera de determinar el área es por medio de esta operación, ¿sale? Entonces, este problema del área fue antes que esto y se encontró esta herramienta para determinar el área debajo de una curva, ¿sale? Eso lo veremos con detenimiento en el siguiente video. El día de hoy lo que nos interesa
es calcular integrales definidas para saber utilizar esta herramienta que está aquí, que se conoce como teorema fundamental del cálculo, una de sus partes, ¿no? La que vamos a abordar en este curso. Esta es una de las partes del teorema fundamental del cálculo, el, la integral definida, ¿correcto? Bueno, bajo esa premisa y utilizando esta fórmula del teorema fundamental, vamos a calcular algunas integrales definidas. Cabe resaltar que para que esto sea posible, la función que yo estoy modelando, esta f de x, tiene que ser continua dentro del intervalo a y b, que es donde estoy haciendo el cálculo del área. Que sea continua, digamos, para que se entienda rápido, que no tenga ningún salto, ningún huequito esta función, al menos dentro de este intervalo a y b. Esa es la condición para poder aplicar integral definida a una función dentro de un intervalo. ¿Sale? Vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, vamos a comenzar con este ejercicio que nos pide demostrar que la integral definida desde 0 hasta a de la función a cuadrada menos x cuadrada, diferencial de x, resulta 2a cúbica sobre 3. ¿Sale? Bien, ¿cómo se calcula una integral definida? Ah, pues fíjate, dijimos que la integral definida de a b de una f de x era igual a la función, a la antiderivada de esta función, primero evaluada en b y luego se resta evaluada en a. Entonces hay que saber quién es esta antiderivada. Para saber quién es esa antiderivada, tomamos a la integral sin límites para calcularla de manera indefinida, ¿sale? De esa manera sabríamos quién es la antiderivada. Entonces la hacemos así, sin límites, indefinida, como sabemos. Esta integral, muy simple de resolver. La integral de una resta es la resta de las integrales. Integral de a cuadrada de x menos integral de x cuadrada de x. A cuadrada es una constante porque la variable es x. Entonces, al ser una constante a cuadrada, sale de la integral, ¿sale? Queda a cuadrada integral de dx menos integral de x cuadrada de x. Bien, entonces tenemos integral, ahí sería a cuadrada, integral de dx es x menos integral de x cuadrada sería x cúbica sobre 3 más la constante de integración, ¿sale? Ok, vamos a tomar la antiderivada, esta, con todo y constante, ¿sale? Solo en este ejemplo para que veas que no es necesario tomar la constante ya que en el proceso va a desaparecer. Bien, entonces fíjate, ya que la tengo aquí, yo estoy buscando la integral desde a, que es el límite inferior, en este caso 0, hasta el límite superior, en este caso es a, de mi función que es a cuadrada menos x cuadrada de x, ¿sale? ¿A qué es igual? A mi antiderivada, que toda esta que está aquí, es mi f mayúscula de x, ¿sale? Entonces, si esta es f mayúscula de x, primero me dice que la tengo que evaluar en b. Entonces vamos a cambiar las x de aquí por el límite superior, que en este caso sería a. ¿Sale? Entonces, a ver, sería aquí primero, vamos a hacerlo en b, que es el límite superior. Para nuestro ejemplo es a. ¿Sale? Entonces tomamos a cuadrada. Y donde haya x, lo vamos a sustituir por el límite superior. Aquí les digo, vamos a arrastrar la constante para que veas qué pasa. Entonces el límite superior es a. Entonces donde había x, vamos a poner a. Eso es f de b. O sea, está evaluada en el límite superior. Y dice luego, ¿sabes qué? La vamos a restar. La misma antiderivada, la misma función,
pero ahora evaluada en el límite inferior, en este caso en 0. Entonces la función es la antiderivada a cuadrada por x menos x cúbica sobre 3, aquí más la constante, ¿sale? Bien, ¿qué se sustituye en la segunda? El límite inferior, en este caso 0, ¿sale? 0 y 0. Vamos a hacer operaciones, ¿sale? Aquí tendríamos a cuadrada por a cúbica, menos a cúbica sobre 3, más la constante. ¿Listos? Ok, creo que no va a ser necesario aquí. Bueno, se lo vamos a dejar el corchete, ¿no? Y luego dice menos, ¿qué nos queda del otro lado? A cuadrada por 0, ¿qué sería a cuadrada por 0? Pues quedaría 0, ¿no? Esto se hace 0. 0 al cubo, 0 sobre 3, 0. Entonces nada más queda la constante, ¿sale? Bien, seguimos operaciones. Vamos a quitar corchetes. Sería a cúbica menos a cúbica sobre 3 más constante menos constante. Entonces las constantes no solo en este ejercicio, sino en todos, terminarían cancelándose. Entonces, en lo sucesivo, cuando hagamos ejercicios de integral definida, no es necesario tomar la constante, ¿sale? Solamente tomamos la parte de la función. La constante no es necesaria, siempre se va a cancelar. Y entonces tenemos esta operación, ¿sale? Una resta de fracciones. Puedo poner un 1 aquí y restar esas fracciones. Acuérdense, podemos hacer regla de la carita feliz para resta de fracciones. Sería a cúbica por 3, 3a cúbica, menos 1 por a cúbica, entre 1 por 3, 3. Bien, a 3a cúbica le quitas una, son 2a cúbicas sobre 3. Y ahí está, quedó demostrado que esta integral es igual a 2a cúbica sobre 3. ¿Correcto? Muy bien, entonces a modo de resumen rapidísimo, ¿cómo se calcula una integral definida? Hay que calcular primero la integral de manera indefinida para saber quién es la antiderivada. Entonces hacemos nuestro proceso de integración como lo conocemos. Ya que tengamos esta integral, ¿sale? La integral indefinida, vamos a evaluar esta. De hecho, se suele hacer así en cálculo. Esta integral, esta antiderivada, la vamos a evaluar en los límites que para nuestro ejercicio era de 0 a a. ¿Qué es evaluarla en los límites de 0 a a? Pues vas a tomar esta función y en las x le vas a sustituir el límite superior y luego lo vas a restar con la misma función pero evaluada en el límite inferior y se hacen las operaciones necesarias. ¿Sale? Bien, hagamos otro ejercicio. Bien, ahora tenemos que queremos demostrar que la integral definida de 2 a 6 de la función, bueno, de la integral de x sobre raíz de 3x menos 2 resulta 4 tercios. Bien, vamos a ver. Lo primerito pues, es calcular la integral de manera indefinida para saber quién es la antiderivada, ¿sale? Vamos a proponer un cambio de variable aquí, ¿sale? El cambio de variable, vamos a llamar a esto que está aquí, v. Entonces vamos a llamar v igual a 3x menos 2. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo llevar mi integral a que sea de la forma raíz de v, ¿sale? Ok, estamos proponiendo entonces un cambio de variable. Para que eso sea posible, hay que ver quién es dx y si eso me va a servir. dv sería entonces derivada de 3x, sería 3, menos 2 es 0, esa derivada de x. Listo, yo quiero el puro de x, entonces dv sobre 3 es igual a dx. Entonces, aquí sería dv sobre 3.
Perfecto. Este 3 sale como constante, 1/3 de la integral de dv sobre v a la 1/2. Para hacer esta integral se pasa como exponente negativo a la parte de arriba, diferencial de v, y aplicamos la regla de la potencia. La regla de la potencia dice v a la menos 1/2 más 1 entre menos 1/2 más 1. Y aquí pues más constante, aunque podemos ya no ponerla en las integrales definidas, no la necesito. Entonces, esta integral me va a dar 1/3. Vamos a ver qué nos queda ahí. V a la 1/2 entre 1/2. Aplicando ley de sándwich aquí, quedaría 2/3 de v a la 1/2, que ya v a la 1/2 sería 2/3 de la raíz de v, ¿sale? Pero ¿quién era v? 3x menos 2, ¿sale? Ahí está. El resultado de la integral definida de esta función sería esta. Luego, ya que tenemos quién es la antiderivada, diríamos la integral de 2 a 6 de dx sobre la raíz de 3x menos 2 es igual a la antiderivada, que sería 2/3 de la raíz de 3x menos 2 de 2 a 6. ¿Sale? Entonces primero vamos a evaluar la función en 6 y luego en 2. Algo que puedes hacer aquí, este 2/3, como es una constante, lo puedes sacar, aunque también lo puedes dejar ahí adentro. Vamos a dejarlo ahí adentro, no pasa nada. Entonces primero evaluamos esta función en 6. Únicamente es cambiar la x, primero por 6 y luego por 2. A ver, vamos a ver. Sería 2/3 de la raíz de 3 por 6 menos 2. ¿Listos? Ahí ya está evaluada en 6. Y luego menos la misma, pero evaluada en el límite inferior. 2/3 de la raíz de 3, en este caso por 2 menos 2. 3 por 2 menos 2. Ahí está, la función evaluada primero en el límite superior y luego en el límite inferior. Vamos a hacer operaciones. Tendríamos 2/3 de la raíz de, ¿qué sería? 3 por 6, 18. A 18 le quitamos 2, serían 16. Ok, raíz de 16. Menos 2/3 de la raíz de 3 por 2 son 6. 6 menos 2 son 4. Y entonces tendríamos eso. Son 2/3 por raíz de 16 son 4. Menos 2/3 por raíz de 4, que son 2. Si seguimos, 2 por 4, aquí pues como si pusiéramos un 1 abajo, la multiplicación de fracciones, no olvides, se hace directa, ¿vale? 2 por 4, 8/3, menos 2 por 2, 4/3. Entonces, como denominadores iguales a 8/3 le quitas 4/3, serían 4/3. Y entonces ya tenemos el valor, o ya demostramos que el valor de esta integral es 4/3. ¿Correcto? Bien. Hagamos un siguiente ejercicio. Ok, terminemos con el cálculo de esta integral definida de 0 a pi cuartos de seno cuadrado de x. Bien, entonces, para hacer el cálculo de esta integral necesito saber quién es la antiderivada. Entonces vamos a calcular esta integral así por acá de manera, digamos, indefinida.
sería integral de seno cuadrado de x de x, ¿sale? No tenemos una fórmula directa para seno cuadrado de x, entonces habría que buscar una identidad trigonométrica que pudiéramos intercambiar por seno cuadrado. Bien, si buscamos dentro de las identidades, tenemos una que nos dice coseno de 2 alfa es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Entonces, aquí tengo este seno cuadrado que lo podría intercambiar, ¿sale? Por esto. Y tendría nada más que despejarlo de esta identidad. Muy sencillo el despeje. Primero, para que no me quede negativo, lo pasamos del otro lado con el coseno y ya pasaría positivo, ¿sale? Igual a 1. Entonces, como quiero este término, voy a pasar el coseno de 2 alfa del lado del 1. Entonces quedaría 2 seno cuadrado de alfa es igual a 1 y coseno de 2 alfa pasaría restando, ¿sale? Finalmente, este 2 que está multiplicando pasa por acá dividiendo, ¿sale? Y entonces ahí está. Podríamos escribirlo incluso de una manera que nos acomode más. 1/2 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Así tal vez nos podría convenir, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Vamos a intercambiar seno cuadrado de x por esta identidad. Entonces, sería la integral de todo esto, de 1/2 menos coseno de 2 alfa, no de 2 alfa, aquí sería de x, de 2x sobre 2 diferencial de x. Bien, ya lo separamos como una resta, entonces vamos a hacer la resta de esas integrales. Como esta es una constante, quedaría por fuera de la integral, 1/2 de la integral de dx, menos este 2 también saldría como 1/2 de la integral de coseno de 2x de x, ¿sale? Bien, entonces hasta ahí. Esta integral, 1/2 de dx, es bastante sencilla, pero la de coseno de 2x habría que hacer un cambio de variable. Vamos a llamar aquí a v 2x. Y entonces dv sería 2dx, ¿sale? dv 2dx. Y entonces dv sobre 2 es igual a dx para hacer esos cambios aquí. Vamos a ver cómo nos queda haciendo ese cambio de variable. La primera, por ser muy sencilla, no necesita ningún cambio, pero la segunda, si fue necesario, sería integral de coseno de v y dx es dv sobre 2. Este sobre 2 lo podemos sacar, entonces esto se convertiría en 4, porque 2 por 2, ¿no? Nos da 4. Y ya, podemos hacer aquí 1/2, integral de dx es x menos 1/4, y la integral de coseno de v es seno de v. Y ya más constante, pero no se necesita en estos casos, ¿no? Ya nada más habría que hacer el cambio de variable. Entonces tendríamos 1/2 de x menos 1/4 del seno de v, que a la postre era 2x. Esa es la antiderivada de la función seno cuadrado de x. Entonces, ya que la tengo, nada más necesitaríamos sustituir límites superior e inferior y posteriormente hacer la resta. Vámonos entonces aquí, ya que tenemos la integral, nos dio 1/2 de x menos 1/4 de seno de 2x. Esto se va a evaluar de 0 a pi cuartos. Entonces primero a x le vamos a dar el valor de pi cuartos. Entonces sería 1/2 de x. ¿Cuánto va a valer mi x? Pi sobre 4. ¿Sale? Menos 1/4 de el seno
de 2 veces x. ¿Cuánto es x? Pi cuartos. ¿Sale? Ya está la función, la antiderivada evaluada en pi cuartos. Menos, ahora la vamos a evaluar en 0. Sería 1/2 por 0 menos 1/4 de seno de 2 por 0. Y ahí está, evaluada en pi cuartos y luego evaluada en 0. Vamos a hacer operaciones. 1/2 por pi cuartos es 1 por pi, son pi, entre 2 por 4 son 8, menos 1/4, aquí seno de 2pi entre 4 me quedaría seno de pi sobre 2. ¿Sale? Le sacas mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Por eso nos queda así. Menos, ¿qué sería después? Tenemos 1/2 por 0, 0. Ahora acá sería menos 1/4. Ahí es 0 menos 1/4 de seno de 2 por 0, 0. Bien, vamos a buscar esos valores en calculadora. Primero vamos a empezar aquí, pi octavos, así nos queda, pi octavos, menos 1/4. Y ahora vamos a buscar seno de pi medios. Seno de pi medios lo tenemos que determinar con la calculadora. Aquí nada más en calculadora no se nos vaya a olvidar que en cálculo se trabajan estos ángulos. Bueno, de hecho aquí lo vemos, este es un ángulo y está medido en radianes. Ten cuidado que tu calculadora esté en radianes y así lo metemos. Seno de pi sobre 2 de pi medios. Aquí lo tenemos. Seno de pi sobre 2. Le damos aquí igual y vale 1, ¿sale? Seno de pi medios es 1. Eso sería 1/4 por 1. Menos, pues ahí, eso es 0. Ahora vamos a ver quién es el seno de 0. Igual la calculadora en radianes, seno de 0, aquí lo tenemos, seno de 0, vale 0, ¿sale? Entonces ya no es necesario poner aquí esto porque esto ya era 0. Seno de 0 pues vale 0 por 1/4. Todo esto se cancela, ¿no? Se hace 0 todo ese término. Entonces nada, nos quedamos con este. Ya este corchete tampoco es necesario. Y vamos a ver. Serían pi sobre 8 menos 1/4 por 1, pues 1/4. Y ya tendríamos esa fracción. Si quieren, pues para dejar un valor exacto podemos hacer operación de suma o resta de fracciones. Carita feliz. Sería pi por 4, 4pi. Menos 8 por 1 son 8. Entre 8 por 4 me quedarían 32. ¿Sale? Que pues todos son múltiplos de 4, lo podemos simplificar sacando cuarta a todos, sería pi, si le sacamos cuarta, cuarta de 8 serían 2 y cuarta de 32 serían 16, ¿sale? Entonces tenemos el resultado de esa integral, pi menos 2 sobre 16. Perdón, aquí si sacamos cuarta, cuarta de 32, 8 por 4 serían 32. Entonces sería 8 si estamos sacando cuarta. Bueno, este sería el resultado, digamos de manera exacta, que también se puede sacar aproximado. Aquí con la calculadora podríamos hacer pi menos 2 y luego sobre 8. Entonces aquí en calculadora pi menos 2 y sobre 8, ahí tenemos la operación,
y eso nos daría aproximadamente 0.1427. Aproximadamente 0.14269, que lo podemos redondear a 27. Porque luego suele ser útil esto que acabamos de hacer, porque no se te olvide lo que va a representar finalmente la integral definida va a ser un área, ¿sale? Entonces, esto sería la cantidad de área, que es más fácil visualizarlo que tenerlo así, aunque esta es la respuesta más correcta. Pi menos 2 sobre 8, ¿sale? Bueno, entonces, pues esperemos haya quedado claro cómo se utiliza el teorema fundamental del cálculo para calcular una integral definida, ¿sale? Nos vemos.